con más aquí en Familia en Casa. Y sí, hablando del tema de violencia en la familia, el día de hoy nos conectamos con la licenciada Yesenia Marticorena para hablar acerca de ello. ¿Cuánto de este tema de violencia, sea papá a mamá o mamá a papá, pueda afectar a nuestros niños? ¿Y qué podemos hacer justamente la otra parte, ¿no? La víctima, ¿qué puede hacer para buscar cubrir en el tema psicológico, en el tema físico a nuestros pequeños? Vamos a darle la bienvenida a la licenciada Yesenia Marticorena. Muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenida a Familia en Casa para hablar de este tema tan importante. Buenos días, Nurien, ¿cómo estás? Buenos días con todas las mamis, papis, con todas las personas que me están viendo. Hoy es súper importante de que podamos hablar acerca de la normalización de la violencia que estamos viviendo en estos días, pues, ¿no? Ayer hemos conmemorado un día más en el que concientizamos a toda la población, a todas las mujeres, acerca de la tolerancia a la violencia, ¿no? Entonces es súper importante de que hoy hablemos, pero desde una perspectiva diferente, ¿no? Desde la perspectiva de cómo lo ven los niños, cuál es el concepto que tienen los niños que están manejando ahora, sobre todo que están en casita, ¿no? Acerca de este tema que es tan importante, que es la violencia contra la mujer. Justamente es ello, queremos ver desde la mirada de nuestros niños. A veces decimos, ese niño de 1 añito, de 2 añitos, se da cuenta, se va a olvidar. El niño de 3 años, de 4 años, se va a olvidar con el tiempo. Y a veces nos estamos dando cuenta que no es así y que esto puede acarrear a posterior, ¿sí? Entonces vamos a comentar con ello justamente, licenciada. ¿Qué pasa cuando papá y mamá discuten? ¿Cómo se siente el niño? Sí, en efecto, mira, es primero muy importante de que lo veamos desde el punto de vista de los estilos de crianza, ¿no? Cuando nosotros venimos de una crianza donde los padres son muy autoritarios, donde en la familia solamente importa la última palabra, la de mamá o la de papá, y desean que los niños obedezcan completamente, sin razón, sin explicación, entonces el niño se vuelve un niño poco independiente, un niño acostumbrado a hacer lo que los demás lo dicen, ¿no? Un niño que desde ahí empieza, que el niño empieza a tener una baja autoestima, baja independencia, un bajo autoconcepto, ¿no? El concepto que tienen de ellos mismos es pobre. Y en este caso de la niña más, porque la niña puede estar observando de repente la conducta o la conducta de mamá o de papá y va a adoptar un modelo. Usualmente el niño, el varoncito, adopta el modelo del agresor y la niña adopta el modelo de la persona que agreden. Entonces ya vemos ya de por sí una cadena, un círculo vicioso que se va formando en este tema de la violencia contra la mujer. Y luego está por el otro lado los padres permisivos, los padres que en exceso permiten todas las conductas, ¿no? Y cuando nosotros como adultos no ayudamos a que mi niño pueda lidiar con sus propias emociones, o pueda ser un poco más tolerante a la frustración, no lo entrenamos, cuando el niño a largo plazo se vea enfrentado con problemas que normalmente se encuentran en la sociedad, rechazo, frustración, de repente que le digan no, cuando él tiene una conducta de repente particular y no aceptada para la sociedad, entonces este niño se va a ver altamente frustrado. Y las conductas de frustración, cuando son muy altas, desencadenan en conductas agresivas. Es por esto que cuando a los jóvenes, a los adultos ya, una mujer le dice no quiero, o no puedo, o ya no voy a seguir con esta relación, la frustración es tan alta porque pueden venir de padres permisivos que terminan dañando, lastimando, ¿no? Terminan en conductas agresivas. Ahora es muy importante que lo veamos desde el punto de vista de cómo nuestros niños están asimilando ello, porque nuestros niños están en una crianza de mamá y de papá muy diferente. Mamá y papá tienen estilos diferentes de crianza porque vienen lógicamente de familias distintas. Y si nosotros como adultos no hemos conversado antes de tener niños, no hemos conversado sobre cuál va a ser el estilo de crianza que apliquemos y solamente estamos criando por criar, vamos a tener conflictos en que nos desautoricemos delante del niño. Y aquí viene pues las conductas permisivas, ¿no? Luego de ello, nuestros niños empiezan a normalizar, ¿no? Cómo es que mamá reacciona frente a las conductas de papá y cómo es que papá trata a mamá. Y a veces estos niños, por ejemplo, yo ayer estaba justo en el parque con mi hijita
y estábamos observando de que había niños que llamaban a otros y jugando y llamaban a otros, ¿no? Gorda, ¿no? Y le decían, estaban jugando el juego del calamar y le decían, a ti te mato solo por gorda. Entonces, nosotros nos poníamos a pensar, ¿no? Y las niñas se reía de esto, no parecía lastimarla, no parecía herirla. Y ella, pues, esto que parece una conducta tan inocente, algo que ellos podrían tomarlo a modo de broma o de gracia, para ella es totalmente normal. Y cuando en el futuro una pareja, una persona la trate de esta forma, pues ella va a pensar que es totalmente normal, hasta puede reírse. Y su sentimiento de dependencia va a ser de que no se aleje de este agresor. Y ya vemos que las conductas violentas pueden terminar hasta en muerte, ¿no? Entonces es importante de que nosotros a nuestros niños no le hagamos ver la violencia como si fuese algo normal. Una palabra simple que a nosotros nos lo podrían decir y que nosotros como adultos podemos saber que está bien o que está mal, el niño no va a saber discernirlo. Y por no lastimarse y por estar en un contexto de broma, ellos también se van a reír. Y finalmente terminan pensando de que es totalmente normal de que los traten así. Incluso nosotros como adultos, ¿no? A veces cuando nos referimos a nuestros niños le decimos malcriado, malcriada, maleducado, o siempre estamos repitiendo qué malcriado eres. Cuando en realidad nuestras palabras tienen mucho poder sobre el cerebro de los niños. Finalmente este niño termina adoptando las características de lo que tú le estás diciendo. Si tú le dices inútil, no puedes, nada te sale, no lo haces bien, estamos normalizando que al niño se le agreda, no solamente emocionalmente, psicológicamente, estamos mermando su autoestima a largo plazo. Entonces no normalicemos este tipo de conductas en nuestros niños. Todo empieza por respetar. Respeta a tu niño porque estás inculcando en él el respeto por sí mismo. Porque tenemos que cuidar a nuestros niños y empezar a hacerles sentir el autoestima, el cariño a sí mismo, para que no puedan pasar siendo víctimas ni tampoco siendo agresores. Justamente ayer conversábamos con los papitos y nos decían, es desde la casa, es desde el núcleo familiar, desde la primera parte de la sociedad en la cual vamos a ver el tema de la prevención ante la violencia en medio de una familia, ¿no? Ya sea varón, mujer o mujer, varón, porque ahí es donde tenemos que enseñar que las niñas se tienen que respetar, se tienen que cuidar. A los niños también hay que respetarlos, hay que cuidarlos. Las funciones son para ambos. No podemos desmerecer una función de otra y ambos tenemos que hacerlas. Entonces, ahí vamos viendo el trabajo que se va teniendo dentro de la familia. Licenciada, en esta situación, y hemos estado viendo muchos casos y hemos estado quizás siguiendo hasta casos a través de los medios de comunicación y veíamos, ¿no?, a niños que han visto situaciones de violencia, situaciones donde mamá, papá gritan, donde mamá, papá golpean y donde llega a estos puntos hasta que los niños puedan percibir que papá le quita la vida a mamá o viceversa, una situación muy fuerte y que de alguna otra forma sabemos que esto queda como un trauma psicológico para los pequeños y de alguna otra forma los afecta tanto. ¿Qué pasa por la cabecita de ellos? Yo quiero que eso que entienda quizás papá, que entienda mamá, cuando está empezando a alzar la voz, y quiero que entienda que qué es lo que pasa por la cabeza de los pequeños cuando ve a estas dos personas que tanto ama, porque aman tanto a papá y a mamá, que empiezan a discutir, que empiezan a enfrentarse. Sí, Nurian, el adulto no es consciente de todo el daño que le hace a un niño, ¿no? A veces yo siempre he tratado de explicarle a los papás y les decía, si nosotros como adultos fuéramos conscientes de todo el grado del daño que nosotros podríamos hacerle a nuestro niño, nunca, créeme que nunca le gritaríamos, nunca le levantaríamos la voz, nunca discutiríamos entre nosotros. Déjame hablarte a nivel del cerebrito. Cuando el cerebrito se siente atacado, lo que el cerebrito hace es liberar un neurotransmisor que se llama el cortisol. El cortisol es el neurotransmisor del estrés. Niveles de estrés que el niño usualmente puede manejar son situaciones pues de conflicto entre niños, de conflicto en los estudios, igual que nosotros, ¿no? Nosotros como adultos de repente tenemos nuestro propio estrés, pero somos mayores, con mayor madurez, mayor
un tema fisiológico que podemos soportar niveles mayores de cortisol. Pero cuando ya en general los niños y los adultos tenemos elevados estados de cortisol en nuestro cerebro, este cortisol empieza a dañar nuestro cerebro. Cuando el niño usualmente se ve que mamá y papá, porque puede ser que mamá y papá no le griten, no le digan nada a él, pero si entre ellos sí gritan, entonces el niño empieza a liberar cortisol, que es este neurotransmisor del estrés. Y excesiva liberación de este cortisol hace que el cerebro se dañe, limitando los futuros procesos de aprendizaje. O sea, el niño no va a aprender de la misma manera que otros niños. Va a tener dificultad para poder adquirir nuevos conocimientos. Va a ser un niño poco explorador. ¿Por qué? Porque ya se hizo un estudio en el que se ve que cuando la mamá o el papá tienen un estado de ánimo bajo, están tristes, enojados, solamente por la expresión, el niño no se atreve a explorar. Entonces, niño que no explora, niño que no aprende. Este niño empieza a reprimir sus emociones. ¿Por qué? Porque no quiere sacar partido ni por mamá ni por papá, porque como tú bien lo has dicho, él ama a los dos con sus virtudes y sus defectos. Para él sus padres son perfectos. Entonces este niño no quiere tomar partido ni por mamá ni por papá. Esto hace que su frustración sea mayor, ¿no? Que se sienta impotente frente a estas acciones. Luego de todo ello, el niño no aprende, el niño tiene bajas habilidades sociales, se vuelve un niño retraído, se vuelve un niño tímido y en el futuro va a ser un niño muy dependiente o un niño que va a tener gran rechazo por la figura de la familia o un niño muy dependiente que no va a querer soltar sus relaciones. ¿Por qué? Porque tiene temor a estos conflictos y además va a pensar de que eso es una familia. Y cuando él tenga una familia como esta, va a enseñarle a los niños, a sus hijos, que eso es una familia. Y este modelo de familia, un modelo conflictivo, un modelo tóxico, se va pasando pues de familia en familia y no tenemos cuándo acabar con esta cadena de violencia. Qué importante es ver ello, licenciada, y la verdad, quizás muchos papitos no entendíamos o no entendemos cuando a veces se escuchan los gritos y nuestros niños empiezan como que a bloquearse, ¿no? Como que a no saber qué hacer, a no saber cómo reaccionar, porque el nivel de estrés es muy fuerte. He visto muchos niños y he escuchado cuando dicen, ¿no? Mi hijo terminó escondiéndose debajo de la mesa, mi hijo se escondió debajo de la cama, mi hijo salió corriendo, no sabía qué hacer. Y en la desesperación, porque ve que papá golpea a mamá o viceversa, están muy temerosos. Y nosotros, de alguna u otra forma, estamos colaborando a que esto suceda. Por ello voy a volver a recalcar, como hace un instante hablábamos con el abogado, y es que tenemos que hacer la denuncia. No podemos permitir un acto de violencia, venga de donde venga, si es de papá, si es de mamá, o viene en contra del niño. Tenemos que denunciar. No podemos permitir que nuestros niños, el futuro de nuestro país, estos pequeños seres que han nacido bajo el amor de dos personas que hoy en día quizás se puedan odiar, tenga que sufrir tanto dolor, tanto estrés, tanta complicación. Y a veces después decimos, ¿por qué el niño no aprende? ¿O por qué el niño está distraído? Pues justamente, los problemas que tú estás teniendo las estás inculcando, las estás dando a ellos y ellos están absorbiendo. Se dice que nuestros niños en la etapa de la infancia son como esponjitas que absorben. Y justamente es ahí donde tenemos que cuidar, es ahí donde tenemos que evitar este tipo de situaciones. Licenciada, en este caso, por ejemplo... Sí, nos comentaba, licenciada. Que te interrumpa, mira. Has dicho algo súper importante y yo quisiera ir un poco al tema de la prevención. Cuando nosotros como mujeres o como varones nos veamos vulnerados, porque la violencia viene de parte de ambos, no esperemos a terminar odiándonos como pareja. ¿Por qué? Porque tenemos ya niños de por medio. Si nosotros continuamos con este círculo y agrandamos, porque la violencia es como una bolita de nieve, cada vez es peor y cada vez va creciendo mucho más, hasta terminar en golpes, en agresiones y, como tú lo has dicho, hasta matanza, ¿no? Y que los niños sean testigos de ello es lamentable, porque estamos dañándoles la vida completa a estos niños. Ya este niño no va a volver a ser completamente normal, no va a ser emocionalmente, no va a ser estable cuando este niño haya visto que papá ha matado a mamá o mamá ha matado a papá. Entonces no lleguemos a este punto. Cuando nosotros veamos agresiones, por más pequeñitas que sea,
Debemos saber decir, espera, esto no me gusta, esto me está incomodando, no quiero ser tratada de esta forma. ¿Para qué? Para frenarlo y poder salvar en adelante de repente una familia. Pero si esto no, porque esta persona está teniendo una conducta agresiva, pues acérquense, vayan a una especialista para que los ayude a controlar tu ira, para que te ayude a controlar tus impulsos. Porque sobre todo estas personas agresivas ya muestran un patrón de ser poco tolerantes a la frustración, de ser impulsivas, de ser personas poco conscientes de sus acciones, ¿no? Ahora es diferente que estemos frente a sociópatas, personas que no tienen culpa, personas que deciden no respetar la regla. Pero los demás es por una baja tolerancia a la frustración y un poco control de impulsos. Entonces es importante que guíes tus acciones, pero acompañados de un terapeuta, y no esperes terminar odiándote con la mamá o el papá de tus hijos, porque finalmente los que terminan sufriendo son ellos. Hay que aprender que desde una broma que a mí no me agrada, de una broma que yo siento que me veo ofendida, desde una palabra que a mí no me agrada, ya no es bonito. Que a mí me digan todos los días fea, que a mí me digan enana, que a mí me digan que es gorda, qué sé yo, lo que a mí podría parecerme un apodo cariñoso, no lo es, porque silenciosamente está dañando mi autoestima, está mermando mi autoconcepto, no es gracioso. Entonces, si tú estás ahí con una pareja que te está diciendo esto, aprende a decirle, esas no son bromas, eso no está haciéndome bien a mí. A largo plazo eso me va a dañar, es una ollita hirviendo que en algún momento va a explotar. Qué importante es ello, y necesitamos prestar mucha atención cuando se trata de nuestros niños, cuando se trata de nuestra familia. No esperemos a odiarnos, no esperemos todavía estar detrás de este conflicto y que en medio esté nuestro niño. No permitamos. Hay que, si estamos ahí enfrentándonos, dándonos cuenta, sentémonos, busquemos ayuda y sobre todo busquemos la forma de que nuestros niños no se vean afectados ante esta situación. Quizás la mejor idea sea separación, creo que es lo mejor, lo más adecuado. Hay especialistas que nos van a ayudar, así como la licenciada Yesenia Marticorena, podemos darnos este respiro de poder contarle, hablarle y ella quizás guiarnos para eliminar el tema de la violencia, para no llegar a este punto. Licenciada, muchísimas gracias. El día de hoy un tema muy importante, ya culminando esta semana de hablando de la violencia y que, ojo, tenemos que erradicarla, venga de donde venga. Licenciada, por favor, ¿a dónde nos podemos comunicar si tenemos alguna duda o consulta? Gracias, Nuria, gracias por la oportunidad. Ya saben que a mí me pueden ubicar a mis redes sociales como Centro Psicológico Mente Feliz. Les cuento que estamos haciendo transmisiones casi todas las semanas para poder acercarnos más a ustedes, poder darles información muy valiosa para que tú puedas lidiar con la crianza de los niños, puedas disfrutarla y que no sea una carga. Además, ya empezamos nuestros talleres de estimulación del lenguaje para todas las mamis y papis que tengan peques entre 3 a 5 añitos y tenga algunos problemas de conducta, no sabe expresarse, no logra organizar su pensamiento y expresarlo de forma oral. Estamos acompañándolos. Y ya saben, a las mamis y papis que tienen niños menores de 3 años, mi primer pasito para todo lo que es el desarrollo infantil. Así que los esperamos. Muy bien, ya saben, ahí a acompañar a la Marticorena y ojo, a través de las redes sociales para que hagan las dudas y consultas y absolver. Ojo, siempre es bueno tener la guía de un especialista cuando existe este tipo de situaciones para poder no solo liberar, sino buscar una solución y una alternativa muy adecuada para poder tener a nuestro núcleo familiar bien organizada. Y si no hay solución, pues creo que una buena separación, cuando nuestro niño puede entender, cuando tengamos las cosas claras, va a ser lo más adecuado para no llegar a odiarnos. Creo que el odio solamente nos va a contaminar el alma y va a dejar pues grandes marcas en nosotros, en la expareja y en nuestros niños. Entonces hay que evitar. Licenciada, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muy bien, señor director, muchísimas gracias.